Si eres de las personas que te has conectado al paso del tiempo, pues quiero darte la maravillosa noticia de que el próximo domingo vamos a reabrir nuestro templo, ¿verdad? Y vamos a retomar nuestras reuniones como congregación. Claro que observando estrictas medidas de distanciamiento social, estrictas medidas de seguridad y de higiene. Así que vamos a tener dos servicios. El primero a las 11:45 de la mañana va a ser un servicio bilingüe, donde estamos aspirando a que todos los jóvenes de la iglesia y sus familias, para que vengan como familia, ¿verdad?, puedan participar de este tiempo. Y de ahí en adelante, pues, podemos llenar hasta un máximo de 80 personas en nuestro templo, ¿verdad?, para poder dar ese distanciamiento que necesitamos. Luego vamos a tener desde las 11 hasta las 11:30 un receso, repito, para poder limpiar, desinfectar todo el templo otra vez, baños, todas las cosas, y estar listo para recibir un segundo grupo a las 11 de la mañana y tener entonces un segundo servicio. Este domingo va a tener un toque especial porque estaremos celebrando el aniversario número 41 de nuestra congregación. Normalmente, como había dicho en el tiempo de los anuncios, siempre hacemos una gran celebración que este año, por razones obvias, no puede ser así, pero no vamos a dejar que nuestro aniversario pase tampoco desapercibido, sino que vamos a darle gracias a Dios por la existencia de nuestra congregación en esta comunidad, porque somos los llamados aquí a traer la palabra de Dios, a llevar el ministerio de Cristo Jesús en esta comunidad, y le agradecemos a Dios por eso. Así que, hermano, te invito a que te animes, a que puedas llegar a uno de estos dos servicios el próximo domingo. Si tienes algún síntoma, por favor, quédate en casa, no vengas, ¿verdad? Es mejor que te quedes allí. De todas formas, pues vamos a estarlo transmitiendo online, así que tiene la oportunidad de ver también el servicio en su casa. Y por favor, no olvide su mascarilla, ¿verdad? Sin mascarilla nadie va a poder entrar al templo. Así que estaremos, y vamos a ser muy serios, ¿verdad? Vamos a ser exigentes con todo esto y queremos guardar una disciplina para protegernos los unos a los otros. Pero ansioso de que llegue ese domingo, y nada de besos, nada de abrazos, ¿verdad? Solo vamos a saludarnos como buenos amigos, ¿verdad? De lejos todos, nada de besos, nada de abrazos, eso está prohibido, ¿verdad? Una vez que terminemos el servicio, pues vamos a abandonar el templo y así pues podemos limpiarlo y prepararnos para el próximo servicio. Bueno, dicho estas cosas, ¿verdad? Y ya con esa anticipación en nuestro corazón, hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Y como había prometido la semana pasada, hoy vamos a tocar el tema de la reconciliación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de justificación y son conceptos que están dentro de lo que es la doctrina de la salvación. ¿Qué ha sucedido en su vida en el momento en que usted es salvo, verdad? La semana pasada hablábamos ahí en Romanos capítulo 5, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decía que estando ya justificados somos salvos de la ira venidera, del juicio, ¿verdad?, que Dios traerá un día sobre este mundo por causa del pecado. Pablo dice que siendo enemigos fuimos entonces reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo Cristo Jesús, y que estando ya reconciliados somos salvos por su vida, por lo que nos gloriamos en el Señor Jesucristo, de quien ahora, dice Pablo, hemos recibido la reconciliación. Y varias veces Pablo menciona aquí este beneficio que tanto usted como yo hemos recibido, ¿verdad?, si estamos en Cristo Jesús. Pero en sí, ¿qué cosa es reconciliar? Miren, la etimología de esta palabra en el español, ¿verdad?, en el idioma castellano, deriva del latín. Esta palabra reconciliar deriva del latín, ¿verdad?, y comienza con el prefijo re, que quiere decir hacer de nuevo. Y por supuesto la palabra conciliar, que significa unir. Así que reconciliar es volver a unir algo. Volver a unir algo. Y el concepto en sí mismo encierra una idea que para mí es muy importante en esta mañana y no la puedo dejar escapar. Si usted está uniendo algo de nuevo, esto implica
que en algún momento se produjo entonces una ruptura o una separación. De lo contrario, no necesitaríamos reconciliarlo, ¿verdad? Lo estamos uniendo de nuevo. ¿Por qué? Porque en algún momento tiene que haber ocurrido esta ruptura o esta separación. Quiero regresar allí a nuestro texto devocional en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y la palabra aquí que usa Pablo para reconciliar es una palabra griega, la palabra catalaxo, que significa arreglar una diferencia. Esa es la que se traduce, ¿verdad?, como reconciliación aquí en su segunda carta a los Corintios. Así que entendemos que reconciliar es volver a unir o arreglar una diferencia. Y el concepto vamos a decir, el significado de la palabra nos lleva a muchas preguntas en esta mañana. Bueno, si vamos a hablar de reconciliación, en primer lugar, ¿quiénes son los que se tienen que reconciliar o arreglar una diferencia? ¿Por qué estaban enemistados? ¿Cómo o a través de quién se han reconciliado? ¿Qué implica entonces que ahora están reconciliados? Así que todas estas preguntas que vamos a intentar responderlas, ¿verdad?, durante nuestro sermón, son lo que le va a dar cuerpo al mensaje de lo que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Miren, teológicamente, la reconciliación es el resultado directo de la justificación. Para hablar de reconciliación es imposible si no tocamos el nuevo nacimiento, ¿verdad?, la experiencia de la conversión. Y los que han estado siguiéndonos en nuestros devocionales saben que específicamente dedicamos un devocional a hablar acerca de lo que es la experiencia del nuevo nacimiento, y estuvimos viendo allí la historia, ¿verdad?, el momento en que Nicodemo visita al Señor, y el Señor le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. No podemos hablar de reconciliación sin conversión, sin un nuevo nacimiento espiritual. Vamos allí a lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, y este texto todos lo conocemos, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hecho de estar en Cristo, ¿verdad?, es la experiencia del nuevo nacimiento. Pablo escribe en su carta a los Efesios, ¿verdad?, que cuando vivíamos en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, si usted quisiera, ¿verdad?, después buscarlo en su casa. Pero cuando usted se convierte al Evangelio, Dios viene y lo vivifica, obra el nuevo nacimiento y hace de usted una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted ha nacido espiritualmente, por lo que habrá en mi vida un antes y un después. Y de eso también estuvimos hablando en nuestros tiempos devocionales. Así que de todo esto, ¿verdad?, de todo esto tenemos que entender que es imposible hablar de reconciliación sin haber pasado o haber atravesado por la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando eso ocurre, entonces yo soy justificado. Y de eso hablé el domingo pasado. Soy justificado delante de Dios, no por mi obra, no por mis méritos, no por nada de valor en mi vida. Soy justificado delante de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la justicia de Él aplicada a mi vida. Yo soy declarado justo y, como dice la Biblia, ahora no hay una condenación para mí, porque me ha sido otorgada a través de la fe la justificación. Así que, siendo nacido de nuevo y siendo justificado, ahora entonces yo estoy reconciliado con Dios. Entre Dios y yo ahora, ¿verdad?, la diferencia ha quedado resuelta por la obra de Jesucristo. El hombre se enemistó con Dios en el huerto del Edén por desobediencia. Por eso el hombre necesita reconciliarse, porque hubo una unidad, hubo una armonía que en algún momento fue quebrantada.
y fue quebrantada por esa desobediencia, ¿verdad? El hombre fue echado fuera del huerto del Edén como una de las consecuencias de esa caída. Pero vamos a ver lo que dice Pablo allí en el versículo 18. Dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo dice, todo proviene de Dios. Es Dios el que nos ha reconciliado con Él mismo a través de Cristo y nos da este ministerio ahora a nosotros. Así que aquí hay dos importantes ideas para compartir en esta mañana. Primero, la reconciliación viene de parte de Dios. Segundo, somos encargados, ¿verdad?, del ministerio de la reconciliación. Y yo le voy a invitar a que en esta mañana podamos considerar estas dos importantes verdades. La primera, la reconciliación viene de Dios. Sabemos que entre Dios y el hombre hay un problema. Entre el hombre y Dios existe ahora una distancia, hay un abismo por causa del pecado. Y para que exista una verdadera reconciliación, que es lo que estamos hablando en esta mañana, tienen que haber algunas cosas que nunca pueden faltar. Y lo primero que yo quiero decirles es que tiene que haber un perdón efectivo. Para que ocurra una reconciliación de por medio tiene que haber un perdón y un perdón que sea efectivo, que se consume, ¿verdad? Entre Dios y el hombre tiene que ocurrir este proceso. Y esto es por causa del pecado. Así que implica que alguien tendrá que reconocer que ha practicado el pecado. Y sin duda eso somos todos nosotros, ¿verdad? La raza humana. Y que del otro lado hay alguien que está dispuesto a perdonar. Y ese es Dios. Pero tiene que ocurrir este proceso de perdón. Y tiene que ocurrir de una manera efectiva. Porque pedir perdón es reconocer mi condición, ¿verdad? Sin embargo, eso no anula las consecuencias. Y quiero hacer énfasis en eso en esta mañana. Hay mucha gente que le piden perdón a Dios. Sin embargo, no aceptan la propiciación de Dios en Jesucristo. Y eso es muy diferente, ¿verdad? El hombre por causa del pecado es condenado. Usted y yo hemos sido condenados por causa de nuestro pecado. Y usted puede pedirle a Dios perdón, pero si usted no acepta la propiciación de Dios, aunque Dios te quiera perdonar, si tú no aceptas a Jesús, ese perdón no será efectivo en tu vida. Mire, usted puede golpear a una persona y le puede pedir perdón. Usted le puede decir a la persona, perdóname por haberte golpeado, estoy arrepentido de eso. Sin embargo, eso no lo va a librar a usted de la condenación de ir a la cárcel, porque usted hizo algo y tiene un pago, ese algo. Tiene una consecuencia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que el pecado o practicar el pecado tiene una consecuencia. Repito, muchos le piden perdón a Dios, pero no reconocen que Jesús es la propiciación de Dios por nuestros pecados. Él toma nuestro lugar en la cruz. Así que Dios no solo está dispuesto a perdonarte, sino que Dios ha dado una propiciación como pago para Él asumir la cuenta que ni usted ni yo podemos pagar. Por eso Pablo dice, la reconciliación proviene de Dios. Porque aunque Dios tiene el corazón perdonador y está dispuesto a perdonar a toda la humanidad no recibe ese perdón, no porque Dios no se lo dé, sino porque ellos no están dispuestos a aceptar a Cristo Jesús como el pago por sus pecados. Así que para que exista una verdadera reconciliación, tiene que haber un perdón que se haga efectivo para que el pecador y Dios se puedan reconciliar. Dios es el que lo ha hecho y Dios sabe que nosotros no podemos hacer nada
para reconciliarnos con Él. Suponga, ¿verdad?, que fuera el hombre el que tomara, por un instante nada más piensen esto, que el hombre tome la iniciativa de reconciliarse con Dios y dijera, voy a arreglar mis cuentas con Dios. Y de hecho, muchas personas llegan a esta conclusión. Hay momentos en la vida donde la gente dice, quiero arreglar mis cuentas con Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo es que tú pretendes arreglar tus cuentas con Dios? ¿Qué le vas a ofrecer a Dios? Y algunas personas de manera errónea dicen, pues yo a partir de ahora voy a empezar a portarme bien. Voy a empezar a dejar algunas cosas que están mal en mi vida y voy a comenzar a hacer cosas buenas. Le ofrecemos a Dios mejoramiento personal. Tratamos de canjear, de negociar con Dios un buen comportamiento para tratar de reconciliarme con Dios. Pero la Biblia dice que nuestros mejores actos de justicia a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. ¿Qué puede hacer el hombre para reconciliarse con Dios? Por sí mismo no puede hacer absolutamente nada. Y Dios lo sabe. Dios sabe que nosotros no podemos ofrecerle nada que pueda satisfacer esa demanda de santidad y de justicia, que son atributos de Él. Y por eso Dios en Cristo Jesús hace una propiciación y dice, ok, ellos no pueden, pero mi Hijo va a morir en el lugar de todos ellos. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha dado a Cristo Jesús para que por medio de Cristo nosotros podamos reconciliarnos con Él. No hay otra manera, no existe otra forma en que el hombre y Dios puedan ser reconciliados, sino a través de Cristo Jesús. Y eso implica, ¿verdad?, que ese perdón que Dios ofrece también por medio de Jesús, esa justificación se haga efectiva en el momento en que nosotros, ¿verdad?, podemos reconocerlo. Así que la reconciliación, como bien dice el apóstol Pablo, proviene de Dios y es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Considere la expresión del versículo 19, cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice allí, ¿verdad?, reconciliando consigo al mundo. Es Dios haciéndolo, ¿verdad? Es el accionar de un Dios que ama profundamente al pecador y desea restaurar esa relación, ¿verdad? Y dice allí el apóstol Pablo, no tomándole en cuenta al hombre sus pecados. Ahora, entendamos bien esta expresión, ¿verdad?, ya que puede ser mal interpretada. Cuando Pablo dice aquí que no le toma a Dios en cuenta al hombre sus pecados, no es que Dios se haga el de la vista gorda, ¿verdad? No es que dice, me voy a hacer la idea de que esto nunca pasó. No, eso sería decir que Dios ha abandonado sus atributos personales, su justicia, su rectitud, su santidad. Pero la Biblia nos dice que Dios no cambia, Dios es inmutable. ¿Qué significa esto entonces? Significa que por medio de la obra, ¿verdad?, de Jesús en la cruz, al morir por nosotros allí, ¿verdad?, de manera sustituta, Dios entonces, ¿verdad?, puede no tomar en cuenta ni tu pecado ni el mío en materia de condenación, porque Cristo Jesús ya ha pagado por nuestros pecados. En ese sentido es que Pablo dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque ya están en Cristo Jesús. Proviene de Dios en todos los sentidos la reconciliación, porque, repito, no hay manera en que el hombre logre una reconciliación efectiva. Pero además, la reconciliación en sí es un acto de gracia, ¿verdad? Es un acto de misericordia y es un acto de amor de Dios para el hombre. En un momento yo voy a hablar, ¿verdad?, de lo otro que nos ha dicho Pablo aquí, de que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Pero yo quiero que usted note antes, ¿verdad?,
lo que dice Pablo para enfatizar el interés de Dios en reconciliarse con el hombre. Pablo dice en el versículo 20 que somos embajadores en nombre de Cristo, pero luego añade, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se puede usted imaginar esa idea? ¿Verdad? Dios rogándole al hombre, ¿verdad? ¿No debería de ser todo lo contrario? ¿No debería ser que nosotros seríamos los que estaríamos rogándole a Dios para reconciliarnos con Él? Para resolver nuestras diferencias. Pero así de grande, ¿verdad?, es el amor de Dios. Dice Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Habla del interés de Dios en reconciliarse contigo, conmigo. ¿Por qué? Porque nos ama. Primera de Juan capítulo 4, ¿verdad? Versículo 19. ¿Qué es lo que dice allí Juan? Dice, no es que nosotros le amamos a Él. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. No se trata tanto de que yo amo a Dios, sino de que Dios me ha amado a mí de una manera increíble, al punto que ha dado a su Hijo, ¿verdad?, por mí en la cruz del Calvario. Así que la reconciliación proviene de Dios. En segundo lugar, y nuestro segundo punto en esta mañana es que entonces, dice Pablo, que hemos sido encargados nosotros del ministerio de la reconciliación. Mateo capítulo 10, versículo 8. Si usted va allí a su Biblia, ¿verdad? Estamos hablando del momento en que Jesús envía a los 12 apóstoles en una misión. Y el Señor le dijo, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Pero ojo, miren lo que dice el Señor. De gracia recibiste, dad de gracia, ¿verdad? Nosotros hemos recibido la reconciliación como un acto de gracia. El Señor cuando mandó a los suyos le dijo, ustedes recibieron de gracia, den de gracia, ¿verdad? Es la misma situación que tenemos hoy en día con nosotros. El Señor en aquel momento comisionó a estos 12 en una misión, pero el Señor antes de irse al cielo nos dejó a nosotros la gran comisión de predicar el Evangelio, de llevar la palabra de la reconciliación. Y así como nosotros hemos recibido de gracia, debemos también dar de gracia, ¿verdad? Pablo dice que Dios nos ha entregado este ministerio, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. Y luego en el verso 19 dice que nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? Pues es el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Así que Dios nos ha dado el ministerio y nos ha dado la palabra de la reconciliación. Y entonces, al yo estar en este ministerio de la reconciliación y al tener la palabra de la reconciliación, dice Pablo que entonces Dios nos ha nombrado a nosotros, ¿qué cosa? Embajadores. Embajadores. Piense por un segundo, ¿verdad? En ese trabajo, en ese nombramiento especial que Dios le ha hecho. Suponga también ahora, por un instante, que lo llama el presidente de este país. Ahora es Donald Trump, ponga el presidente que usted quiera si no le gusta a Trump. No estamos hablando aquí de política, ¿verdad? Pero suponga que lo llama el presidente y le dice, te estoy llamando porque quiero nombrarte embajador de nuestro país y encargarte este importantísimo trabajo. Quiero ponerlo en tus manos. ¿Qué usted haría? ¿Cómo usted respondería? ¿Cómo reaccionaría? Muchos diríamos, gracias, esto es un privilegio que yo no creo que lo merezco, no estoy seguro si yo lo podré hacer, no creo que tengo la capacidad para hacer este trabajo, etcétera, etcétera. Daríamos muchísimas excusas, ¿verdad? Pero el presidente insiste y le dice, es que yo quiero que lo hagas y lo harás en mi nombre y yo te voy a respaldar todo el tiempo y vas a tener a tu disposición todos los recursos que tú necesites, pero quiero que seas mi embajador. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora se acabaron las excusas, ¿verdad?
ahora es el momento donde se va a hacer evidente si es que yo quiero ser un embajador o no quiero. Si yo estoy valorando este privilegio que me están dando o lo estoy tomando de una manera ligera. Si deseo o no representar a esta persona que me está haciendo este nombramiento. Y yo quiero que usted piense en este momento y de una manera muy seria lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nosotros somos embajadores de Cristo Jesús y Él nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación para que nosotros le representemos a Él en todo el mundo. Hermanos, ser un embajador de Cristo es el más alto privilegio que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? No lo merecemos. Yo no merezco ser un embajador de Cristo Jesús. Yo no merezco estar en este lugar. Yo no merezco estar aquí predicando la palabra de Dios. Para nada. No lo merezco. Y no es falsa, ¿verdad? Humildad. Lo digo de corazón. No lo merezco. Pero ¿saben qué? A Dios le ha placido. A Dios le ha placido usarme en esto. Como le complace usar a todos sus hijos como Él quiera. Y yo debo de sentirme honrado de que Dios hace esto conmigo por pura gracia. ¿Merecerlo? No lo merezco, ¿verdad? Es un acto de gracia. No creo que lo merezco. El apóstol Pablo tampoco creía merecerlo, pero no lo rechazó. Al contrario, lo tomó como el mayor privilegio que Dios le había dado. Quiero que lea conmigo allí en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Mire, esto se lo escribe Pablo a Timoteo y le dice: yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel, poniéndome en el ministerio. Y si usted siguiera leyendo allí lo que dice Pablo, dice: siendo yo injuriador, perseguidor y toda la cantidad de cosas que el apóstol Pablo era. Pero dice: yo le doy gracias a Dios que me ha tenido por fiel, por digno, siendo yo nada, siendo yo una basura, una escoria, el primero en la fila de los pecadores. Y ahí estaría yo dándome codazos, ¿verdad?, con el apóstol Pablo. Y probablemente usted también. Porque todos somos pecadores. Pero a Dios le complace usarnos. Y Pablo dice: Dios me ha tenido por fiel y me ha puesto en el ministerio. Me ha hecho un embajador. Y a usted y a mí, Dios nos ha hecho embajadores. Así que ser un embajador de Cristo es sencillamente dejarte usar por el Señor y representar al Señor en este mundo caído y llevar la palabra, ser sal y luz para Cristo Jesús. Y no es algo que lo podamos hacer en nuestra fuerza, ¿verdad?, ni en nuestro propio nombre, sino que, como dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo, ¿verdad? No es en tu nombre, no es en tu fuerza. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos un medio de gracia que Dios está usando, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y la palabra rogase, que la mencioné hace un rato, ¿verdad?, viene de una palabra griega, la palabra parakaleo, y significa invitar, exhortar, llamar. Por medio de nuestro trabajo o nuestro ministerio como embajador de Cristo, y no solo el mío porque yo sea pastor de una congregación, el de cualquier creyente, ¿verdad?, que hable y transmita las buenas nuevas. Por el ministerio de esa persona, Dios invita, Dios exhorta, Dios llama a las personas a la reconciliación, ¿verdad? Así que ser embajador de Cristo es sencillamente aceptar, sumarme, ¿verdad?, a ese constante buscar que Dios tiene del ser humano. Dios está buscando al ser humano. Dios te está buscando a ti, como me buscó también un día a mí.
porque el deseo de Dios es reconciliarse contigo. Pero reconciliarse no por tus términos, sino reconciliarse contigo por medio de Cristo Jesús, por medio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ser un embajador de Cristo es convertirme en sus pies, en sus manos, en su boca, en esta tierra, ¿verdad? Llevando la palabra de la reconciliación. Por eso Pablo dice, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? No me avergüenzo. Por eso Pablo dice, yo hago cualquier cosa por ser copartícipe de Dios en este trabajo, en este ministerio, ¿verdad? Lo dice también en la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 9, donde dice, me hice de todos a todos por tal de salvar a algunos. No importa, lo que quiero es ser un embajador de Cristo y llevar esta palabra de reconciliación. Pablo termina allí en el versículo 20 diciendo, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y yo quiero finalizar en esta mañana uniéndome, ¿verdad?, a ese ruego también. Pablo dice, yo te ruego, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que te reconcilies con Dios. Y se lo digo a usted, ¿verdad?, que me está escuchando en esta mañana. Yo sé que muchos de los que me están oyendo ya son personas que se han reconciliado con Dios, que se han reconciliado por medio de Jesús. Pero con todo y eso, puede ser que en esta mañana hay alguna persona que esté conectado con nosotros o que va a escuchar quizás más tarde este sermón y no está reconciliado con Dios. Quizás hay alguien que puede notar que necesita, ¿verdad?, restablecer esa relación con Dios. Quizás hay alguien en esta mañana que puede entender que hay cosas en su vida que han ofendido a Dios y que han creado esa ruptura, esa separación. Pero hoy Dios te está rogando. Y te está rogando hoy a través de mí. Yo hoy soy un embajador de Cristo para ti. Y me sumo también a este clamor. Te ruego, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, que te reconcilies con Dios. Y la manera de reconciliarte con Dios es aceptando el pecado en tu vida, reconociéndolo, diciéndole, Señor, yo me doy cuenta que esto está en mi vida, que esto te ha ofendido. Y me arrepiento y te pido perdón. Pero no solo eso, sino que yo acepto a Jesús porque entiendo que Jesús es la propiciación. Lo que tú diste para sustituirme a mí en la cruz. Él pagó el precio de estos pecados que ahora yo siento que están abrumando mi vida. Él pagó por todos ellos allí en la cruz del Calvario. Yo no lo podía pagar, pero Cristo lo ha pagado por mí. Por eso lo acepto. Y te pido que en el nombre de Jesús yo pueda ser salvo. Te pido, Señor, que yo pueda ser declarado justo delante de tus ojos, no por mis méritos, sino por la obra de Él aplicada a mi vida, por lo que hizo Jesús por mí allí, por la redención que Él me ha dado. Y si usted hace eso, usted va a experimentar ese nuevo nacimiento. Eso que dice aquí Pablo en el versículo 17, que si alguno ahora está en Cristo es una nueva criatura, usted nacerá de nuevo. Que las cosas viejas van a pasar y Dios comenzará a hacer cosas nuevas en tu vida. Hay un antes y un después en tu vida, después que llega Cristo Jesús. Has sido justificado, has nacido de nuevo y ahora eres una persona reconciliada con Dios, unida a Dios nuevamente por la obra y por el amor de Cristo Jesús. Dios te ama y Dios está buscando esa reconciliación contigo. Si tú la deseas, te invito donde quiera que tú estés a que ores conmigo en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra de la reconciliación y por este ministerio que tú nos has dado. Gracias porque tú nos has hecho embajadores, a todos nosotros, tus embajadores en este mundo, para llevar buenas nuevas de salvación, para que toda persona escuche. Y como dice aquí el apóstol Pablo, tú estás reconciliando al mundo contigo mismo, parte de ti, Señor. No hay nada que el hombre pueda hacer
No hay nada efectivo que nosotros pudiéramos ofrecer para reconciliarnos contigo. Solo por medio de Jesús, solo por medio de su obra redentora en la cruz. Y yo ruego, Señor, que si hay alguien en este día que nos está escuchando, si hay alguien que no es salvo, que hoy pueda venir y que hoy pueda experimentar ese nuevo nacimiento. Si hay alguien que hoy puede darse cuenta que ha vivido en el pecado y que el pecado trae como consecuencia la muerte, la separación eterna de Dios, hoy se pueda arrepentir en tu presencia y pueda pedirte perdón. Que acepte a Jesús como esa propiciación, como ese pago. Obra tú ese nuevo nacimiento. Y que esta persona que pueda orar en esta mañana y pueda recibir a Cristo, sepa que ha sido declarado justo de manera eterna, justo delante de tus ojos, no por sus obras, sino por la obra de Jesús. Que ha nacido de nuevo y que ahora está reconciliado contigo, Señor. Que ahora puede vivir en unión al Dios eterno y que tú harás cosas nuevas en su vida. Te pido, Señor, que obres salvación en este día y que alguien pueda hacer esta oración, que alguien pueda hablar contigo hoy de su eternidad, Señor. Obra tú esa salvación. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.